Imagina mirarte al espejo y que tu reflejo no te obedezca. En esta historia, los demonios detrás del espejo te obligan a matarte con tus propias manos. Cuidado, no volverás a verte al espejo de la misma forma. La película comienza con un hombre huyendo desesperado. Se trata de Gary Lewis, un guardia de seguridad que corre por pasillos subterráneos y oscuros. Gary busca escapar de algo que parece inminente, algo que lo acecha sin hacer ruido. Intenta hallar una salida en medio de aquellas paredes, hasta llegar a una puerta cerrada. Con todas sus fuerzas la golpea y finalmente la abre. Dentro hay un espacio pequeño, lleno de casilleros metálicos y un enorme espejo al final de la sala. Gary cree que al menos logró resguardarse unos segundos, pero está muy equivocado. Uno a uno los casilleros empiezan a abrirse solos, como si manos invisibles los empujaran. Sin escapatoria, Gary se levanta y mira al espejo. Se acerca lentamente, con manos levantadas, y le dice a su reflejo que lo siente, que no estaba intentando escapar. El espejo empieza a agrietarse repentinamente. Gary trata de limpiar las grietas, intentando detener lo inevitable, pero una pieza se rompe y queda tirada en el suelo. Su propio reflejo, esa copia que debería ser solo una imagen, comienza a moverse de manera distinta. El reflejo toma el fragmento de espejo y lo dirige hacia su garganta. Gary mira horrorizado. No puede detenerlo. Su reflejo lo obliga a cortarse la garganta con el pedazo de vidrio, y en cuestión de segundos, Gary muere desangrado en el piso. Luego la película nos deja claro que los espejos no son simples objetos. Ocultan un poder oscuro, una dimensión siniestra donde los espejos mandan y la vida real paga el precio. Tiempo después conocemos a nuestro protagonista, Ben Carson. Ben fue oficial de la policía en Nueva York, pero su vida se derrumbó tras un trágico accidente. Durante una operación, terminó disparándole a su compañero de patrulla. Aquella culpa lo destrozó y lo empujó al alcoholismo. Poco a poco perdió todo: su empleo, la confianza de sus colegas y la unidad de su familia. Actualmente está separado de su esposa Amy y vive temporalmente con su hermana menor, Angie. Tiene 2 hijos, Michael y Daisy, pero su relación con ellos es complicada. Aunque Ben ha logrado mantenerse sobrio por 3 meses gracias a sus medicamentos, aún arrastra con el fantasma de la culpa. Ben carga con una herida invisible. Cuando alguien falla en su rol de protector, como policía, esposo y padre, la culpa se multiplica en cada faceta de su vida. Mirarse en un espejo para él es enfrentarse a ese hombre al que ya no reconoce. Decidido a empezar de nuevo, Ben acepta un empleo como velador nocturno en un edificio abandonado. No es un lugar cualquiera. Años atrás, ahí funcionaba como una gran tienda departamental que terminó devastada por un incendio donde murieron 29 personas y 78 más resultaron heridas. El dato más inquietante es que, antes de ser la tienda, ese edificio fue un hospital psiquiátrico clausurado en 1952, tras una tragedia aún mayor. En su primer recorrido lo acompaña Lorenzo, el supervisor, quien le enseña que pese a los daños, los enormes espejos instalados en todas partes están impecables y relucientes. Ben pregunta quién se encarga de pulirlos y Lorenzo le dice que era responsabilidad del guardia anterior, Gary Lewis, el mismo hombre que vimos morir al inicio. En la primera noche de guardia, Ben recorre lentamente las instalaciones. Con su linterna observa paredes quemadas, pasillos destrozados y se detiene frente a un espejo. Allí, claramente marcada, hay una huella digital. Intenta limpiarla, pero descubre que no es la única. Muchas otras se alzan por la superficie, como si incontables manos hubieran presionado desde el otro lado. De repente, en el reflejo, una puerta se abre sola, aunque en realidad sigue cerrada. Confundido, Ben gira y decide probar, abriendo la puerta real. Al hacerlo, encuentra unas empinadas escaleras que lo conducen hasta un sótano inundado de agua. Ben siente que algo lo observa, aunque no puede verlo directamente. Al día siguiente, conversa con su hermana Angie y le cuenta lo ocurrido. Ella sugiere que todo puede deberse al estrés y presión psicológica que arrastra. Su hermana se va y de pronto, Ben en el espejo, Ben se convence más y más de que algo siniestro vive en los espejos del edificio. En la noche siguiente, en otro de sus rondines, Ben vuelve a detenerse frente a un espejo. Esta vez, el reflejo muestra algo espantoso: una mujer en llamas, gritando desesperada mientras su cuerpo se consume en el dolor. De pronto, el mismo fuego lo envuelve a él, haciéndolo rodar desesperado por el piso. El ardor es insoportable. Cuando logra reaccionar, nota que en realidad el fuego no existe fuera del reflejo, pero sí tiene heridas en su piel.
Mientras intenta recuperarse, Ben descubre algo crucial. En el suelo encuentra la billetera de Gary. Al revisarla, hay una nota con una palabra escrita que no entiende aún. Esseker. Ben continúa trabajando. Mientras camina por el edificio, escucha gritos aterradores de una mujer. Ben corre para intentar ayudarla, pero no la encuentra. De pronto, en un espejo ve el reflejo de una mujer en una celda. Rápido voltea, pero no la ve. Solo existe en el reflejo del espejo. Ben, confundido, arrastra el espejo hacia la habitación y ahí está. La mujer sufriendo con ardor agudo, arrastrándose por la celda. El peligro no se queda en el edificio, comienza a extenderse a la familia de Ben. Una noche, su hijo pequeño Michael se levanta gritando que hay una señora en el espejo. Amy entra para calmarlo y le asegura que solo fue una pesadilla, pero la cámara nos muestra la verdad. En el reflejo de la televisión apagada, la mujer carbonizada está ahí, observándolo. Este detalle marca el cruce definitivo entre la investigación personal de Ben y la vida de sus seres queridos. Lo que ocurre en ese edificio maldito también los amenaza a ellos. Aquí vemos el motor más fuerte de Ben. No se trata solo de limpiar su conciencia, sino de salvar a quienes ama. Un hombre puede soportar ver su vida desmoronarse, pero cuando los que ama están en riesgo, el miedo se convierte en rabia y obsesión. En un paquete que había dejado preparado antes de desaparecer, Gary envía recortes a Ben. En ellos aparece el nombre de Terrence Berry, el responsable del incendio del edificio. Fue quien quemó la tienda y docenas de vidas se perdieron por su acción. Pero lo más extraño es que Berry insistía en un relato ilógico. Decía que no era responsable de las muertes, que los espejos eran los verdaderos culpables. Esa noche, Angie decide darse un baño relajante. Frente al espejo del baño, comienza a desvestirse y entra a la tina. Al principio todo parece normal, hasta que nota algo raro. Su reflejo en el espejo no sigue sus movimientos. Ella se desplaza dentro de la bañera, pero su reflejo se queda quieto. La mira fijamente, su expresión fría. Un momento de tensión que se rompe cuando el espejo comienza a desgarrarse la mandíbula, abriéndose grotescamente en dos. Lo peor es que Angie comienza a sentir lo mismo. Su cuerpo replica el dolor físico. Entre gritos desesperados, su quijada se abre dolorosamente hasta partirse. Muere de una manera aterradora, víctima de su propio reflejo. Cuando Ben llega, los paramédicos ya habían revisado el cuerpo. Los policías sospechan que tal vez él estuvo implicado, pero no tienen pruebas. Para Ben, esto es devastador. Ha perdido a su hermana, la única persona que le brindaba apoyo. La muerte de Angie no es solo un golpe, es un espejo de la impotencia de Ben. Cuando alguien carga con la culpa de no haber protegido a su compañero, cada nueva pérdida reabre esa herida. Es como si los espejos lo castigaran con su mayor temor, ser incapaz de salvar a quienes quiere. Ben, consumido por la desesperación, regresa al edificio, dispara contra los grandes espejos, pero descubre que son indestructibles. Las balas se incrustan, pero el vidrio se reconstruye automáticamente. Frustrado, se arrodilla frente al espejo y grita qué es lo que quieren de él. Las grietas comienzan a formarse y aparece un mensaje escrito. Esseker. Ben le pide a su amigo Larry, que también es policía, que investigue el caso. Larry confirma que no hay registros de ninguna persona con ese apellido, pero sí encuentra más datos sobre Terrence Berry. Ben logra acceder a videos antiguos de Berry, internado en un hospital psiquiátrico. Allí, el hombre dice buscar desesperadamente a Esseker y que los espejos destruyeron a su familia. Finalmente, siguiendo las investigaciones, Ben descubre que Esseker era en realidad Anna Esseker, una niña internada en 1952 por esquizofrenia y comportamientos violentos. Muchos años atrás, pacientes del hospital se asesinaron entre sí y Anna fue dada por muerta oficialmente. Sin embargo, los documentos tienen errores y no coinciden las fechas. Ben comprende que sigue viva y esa certeza se refuerza cuando un espejo cercano se agrieta justo cuando observa la foto de la niña. Amy presencia un fenómeno imposible. Encuentra a Michael en su habitación, hablando con el espejo. Ella lo interrumpe y le pide que se apure. El niño se levanta, pero su reflejo en el espejo se queda sentado. Perturbada, Amy se acerca mientras el niño sale de la habitación. El reflejo no desaparece y voltea lentamente a mirarla a ella. Amy queda aterrada y, sin más dudas, levanta el teléfono para rogar a Ben que vaya a casa. Juntos cubren cada espejo, ventana y superficie reflejante en la vivienda, una medida desesperada para proteger a los niños. Con la nueva pista, Ben
Ben viaja a Pensilvania. Ahí encuentra a un anciano, hermano de Anna Ezeker. El hombre le cuenta que, de niña, Anna sufría de comportamientos tan violentos que la encerraban en el sótano. Ningún médico ni sacerdote lograba ayudarla. Finalmente, fue entregada a un doctor de un hospital en Nueva York. Ese doctor aplicó un experimento: colocarla en una habitación rodeada de espejos. Sorprendentemente, los síntomas desaparecieron, pero la verdad es más oscura. Anna no estaba enferma, estaba poseída por un demonio, y aquel procedimiento simplemente transfirió el ente a los espejos. Con el tiempo, Anna fue trasladada a un convenio donde los espejos están estrictamente prohibidos. Ben la encuentra allí. Ella, ya adulta, le explica que los espejos son ventanas a ese mundo demoníaco y le pide que no la lleve. Si regresa, podría reabrir esa prisión. Promete rezar por su familia, pero no quiere enfrentarse a ello. La situación en casa se vuelve insoportable. Michael es atraído por los espejos. Daisy casi muere atrapada por un reflejo y Amy lucha sola contra la fuerza sobrenatural que inunda su hogar con agua. Ben, desesperado, obliga a Anna Ezeker a regresar al edificio. La lleva hasta el sótano del antiguo hospital, esa cámara cubierta por espejos donde alguna vez fue encerrada. La ata a la silla central mientras las figuras reflejadas comienzan a alborotarse, mostrándose cada vez más violentas. En paralelo, Amy intenta salvar a sus hijos. Michael es arrastrado por su reflejo al agua, pero tras una explosión ocurrida en el edificio, vuelve a su cuerpo real y logra ser reanimado. En ese instante, la cámara de espejos se explota violentamente. Anna muere allí mismo. El demonio queda liberado y lo siguiente es el enfrentamiento final. Un monstruo poderoso surgido de la oscuridad ataca directamente a Ben, lo arroja contra el suelo, lo arrastra, intenta romperlo física y psicológicamente. Ben, sin embargo, lucha con determinación, logra empujar al demonio hacia una tubería de gas, dispara y provoca una gran explosión que consume ambos lados del edificio. Pero el demonio resiste. En el último esfuerzo, Ben logra empujarlo dentro de la zona derrumbada de la cámara de espejos. Los escombros finalmente aplastan a la criatura. Herido, Ben consigue salir entre los restos y caminar hacia la ciudad. Caminando por las calles, nota algo extraño. Los transeúntes no lo ven. Se siente invisible. Mira su placa y descubre que su nombre está invertido. Observa la herida en su mano, pero ahora está en la otra. Se encuentra frente a un enorme espejo en una tienda. Se coloca enfrente, esperando verse, pero no aparece ningún reflejo. Coloca la mano sobre el vidrio y del otro lado queda marcada su huella, exactamente como las que encontró al inicio en el edificio. Ben está atrapado en la dimensión de los espejos. Se convirtió en otro prisionero de ese mundo oscuro, condenado a existir solo como una sombra que no puede ser vista. El castigo de Ben no solo fue morir, sino ser arrastrado hacia la prisión de su propia culpa. Los espejos representan lo que intentamos ocultar: errores, traumas y dolores. Ben buscaba salvar a todos menos a sí mismo y terminó donde siempre temía, atrapado en el reflejo al que nunca quiso enfrentarse.